en un lugar en donde serás niño por el resto de tu existencia. Un demente, obsesionado con una historia de cuentos de hadas, pasa años de su vida estudiando la vida de algunos niños para llevarlos con él hasta el maravilloso país de nunca jamás. Pero su misión se ve interrumpida cuando Wendy decide rescatar a su hermano de la oscuridad, sin importar las terribles adversidades del camino. La historia comienza con Peter relatando que la isla de nunca jamás era un lugar maravilloso, donde las sirenas nadaban y todos los niños soñaban con ir, pues las hadas harían realidad cada uno de sus deseos. No existía la maldad que pudiera amenazar nunca jamás. Allí los niños serían felices por toda la eternidad. No había sueño, ni reglas, ni padres que las impusieran, pero solo los más especiales eran llevados a este paraíso. Peter Pan gobernaba la isla, siguiendo órdenes de un superior para convencer a los mejores niños de quedarse para siempre, prometiéndoles que allí jamás crecerían. Sin embargo, la historia se interrumpe. Unas manos cierran el libro y Peter le dice a un niño que, ahora que conoce la isla, es momento de viajar a nunca jamás. I think that it's time for you to go to Neverland, Curly. What do you say? Poco después vemos al protagonista en la habitación del chico y con el paso del tiempo aparecen carteles con su rostro. Ha desaparecido. Luego, en la feria del pueblo, un inquietante mimo se prepara para su espectáculo. Se coloca frente a los niños con gran concentración y les pide absoluto silencio. Su acto comienza, saluda a la audiencia y finalmente elige a uno de los pequeños, James, el afortunado a quien le regala un perrito de globo. Esa noche en casa, James se queda dormido en el sofá. Su madre le avisa que subirá a darse una ducha, dejándolo solo en la sala. De repente, un ruido extraño lo despierta. Al mirar a su alrededor, su sangre se hiela. La horrenda cara del payaso del circo sobresale de la madera del suelo. Peter lo saluda y le dice que se ha perdido, que no encuentra a su madre y que tiene mucho frío. James le pregunta cómo la perdió, y él responde que su madre no lo quería, que terminó allí tras caminar hasta caer en la oscuridad. Pero antes de que la conversación avance, James recuerda que no debe hablar con extraños y corre en busca de su madre. Pero el payaso, aún atrapado en el suelo, le recuerda que se conocieron en el circo. James de inmediato lo reconoce y se acerca con más confianza, aunque aún cree que lo mejor sería llamar a su madre o irse a dormir, pues ya es muy tarde. Sin embargo, Peter le tiende la mano y con una sonrisa lo acerca cada vez más, ganándose su confianza y haciéndolo reír. Pero la voz del extraño no pasa desapercibida. Desde el piso de arriba, su madre escucha la conversación y baja apresurada. Justo cuando Peter intenta hablarle a James sobre lo maravilloso que es nunca jamás, la mujer irrumpe en la sala y al ver a un desconocido en su casa, se queda paralizada. En un instante reúne todas sus fuerzas para impedir que el demente se lleve a su hijo. Get up! No! No! Give her to me! Y sin perder tiempo, huye con él, buscando desesperadamente un escondite. Al intentar huir, descubren que las puertas están cerradas. A pesar de la desesperación, la madre de James le asegura que todo estará bien y, armándose de valor, regresa a la casa con un arma en mano para enfrentarse al intruso. Aterrada, se prepara para defender a su hijo hasta que, de repente, Peter la ataca en el pie, aprovechando que está oculto bajo una mesa. Sin embargo, la mujer no permite que el lunático se acerque a su hijo. Con un cuchillo en mano, se abalanza sobre él sin importarle el daño que pueda causarle. Desesperada, lucha con fiereza para impedir que el payaso lo toque, pero la fuerza del hombre termina superándola. Equipado con utensilios de cocina, la aparta del camino, haciéndola sufrir en el proceso. Ahora, sin obstáculos, el psicópata se acerca al niño, quien intenta llamar a la policía, pero el payaso lo interrumpe, pidiéndole que lo acompañe a nunca jamás. 15 años después, conocemos a Wendy y su familia, quienes comienzan su día como cualquier otro. Sin embargo, un imprevisto genera dudas sobre cómo Michael, el hermano de Wendy, llegará a la escuela. Él propone ir en bicicleta, pero su madre no está del todo convencida. Cuando John le pide algo de dinero, ella se lo niega, ya que atraviesan un momento económico difícil. Wendy insta a su hermano a apresurarse para no llegar tarde. Pero antes de salir, su madre la detiene y le muestra una carta con la respuesta a su solicitud universitaria. Con el tiempo, Wendy ha notado que sus ganas de ir a la universidad han disminuido y en ese momento recuerda que Michael está cumpliendo años, por lo que se apresura en alcanzarlo. El niño le pide que guarde silencio y al hacerlo, Wendy nota el regalo que su madre le ha dado, una bicicleta nueva. Aunque Michael quiere estrenarla en su camino a la escuela, Wendy insiste en que llegarán tarde y logra convencerlo de que la acompañe. Mientras tanto, Peter se esconde en una casa donde puede ocultar del mundo
su rostro mutilado, una marca dejada por la madre de James. Sin embargo, no está solo. En la casa también se encuentra Tinkerbell, entretenida en sus propios pasatiempos, hasta que Peter le informa que es momento de buscar más niños. Cuando Wendy llega al trabajo, se disculpa por la tardanza. Su jefa, molesta, la amenaza con reducirle el salario si sigue llegando tarde. Luego, ella y sus compañeras conversan brevemente sobre problemas cotidianos y económicos. Nuestra protagonista, abrumada por la situación en casa, se siente asfixiada. Sus amigas, notándolo, le proponen salir esa noche para despejarse. Sin embargo, su jefa interrumpe la conversación con una mirada severa y con aparente sutileza les exige que vuelvan al trabajo. Mientras tanto, en una tienda, el vendedor acomoda la mercancía cuando siente una presencia gélida en el ambiente. De inmediato, anuncia en voz alta que el local está cerrado, pero un demacrado Peter avanza implacable por los pasillos hasta llegar a la sección de máscaras, donde finalmente encuentra el rostro perfecto para ocultar su horrenda apariencia. Se observa en el espejo, ajustándola con calma, satisfecho con su regreso. El vendedor, intrigado, se levanta para advertirle que la tienda ha cerrado. Antes de acercarse, decide revisar las cámaras de seguridad, y al observar a Peter caminando en silencio, siente un escalofrío. Aún así, reúne valor y enfrenta al extraño justo cuando éste se dispone a marcharse. Le exige que pague la máscara, pero Peter, imperturbable, desliza la mano en su bolsillo y saca un objeto con el que lo despacha al más allá. Así, obtiene una nueva decoración para su máscara y su inconfundible traje verde. Al salir de la escuela, Wendy lo espera para llevarlo a casa, pero es sorprendida por Ronnie, su novio. Inquieta, le pregunta por qué la ha estado ignorando, pues lo ha llamado varias veces sin obtener respuesta. Absorta en la discusión, no se percata de que Michael pasa junto a la camioneta de Peter, estacionada frente a la escuela. Ronnie, con gesto serio, le confiesa que ha estado pensando en su relación y en su futuro. Se siente presionado y le deja claro que no se mudará a la ciudad cuando ella se vaya a la universidad. Ajena a esto, Wendy tampoco nota que su hermano ha decidido tomar un atajo por el bosque para volver solo en su bicicleta. Sin embargo, en medio del camino, un cable oculto lo hace tropezar y salir despedido violentamente. Nuestro protagonista recupera el conocimiento tras el impacto y, al alzar la vista, distingue una camioneta frente a él. Aunque esta esté muy bien decorada, una sensación aterradora emana de ella. Conteniendo el miedo, intenta alejarse, pero de pronto Peter aparece detrás de él para atraparlo con facilidad. Pues, por más que Michael se resista, su captor lo somete sin esfuerzo, lo arrastra hasta la camioneta y se marcha del lugar. You need to come with me. Get up! Mientras tanto, Wendy sigue esperando a su hermano a la salida de la escuela. Al notar que el tiempo pasa y él no aparece, comienza a inquietarse. Pregunta a las maestras si Michael sigue dentro o si ha sido retenido por alguna falta, pero le aseguran que no. Preocupadas, intentan ayudarla llamando a algunos contactos, pero sin éxito. Finalmente, sin más opción, Wendy se ve obligada a marcharse con las manos vacías. Por otro lado, Michael se encuentra atrapado en la casa de Peter. Desesperado, intenta usar su teléfono, pero no hay señal. Justo en ese instante, esconde el dispositivo apresuradamente al escuchar los pasos de su captor acercándose con una bandeja de comida. Peter, con aire inquietante, se presenta y con lentitud se quita la máscara, revelando su grotesco rostro. El secuestrador le habla de su infancia y de cómo su madre solía hacerle cosas terribles. A pesar de su enojo, él cerraba los ojos y se refugiaba en su mente. Le sugiere a Michael que haga lo mismo. Aterrorizado, el niño no tiene más opción que obedecer. Peter se inclina hacia él y con voz suave pero perturbadora, le insiste en que lo más sensato es pensar en un lugar feliz, un sitio donde nadie sienta miedo. Asegura que ese lugar es real, tan real como él mismo. Luego, con una sonrisa inquietante, le dice que lo conoce bien, pues incluso sabe que hoy es su cumpleaños. Mientras tanto, en casa, la madre de Michael ha denunciado su desaparición. Le explica al oficial que su hijo no es problemático, sino un niño tímido y vulnerable. Está segura de que jamás huiría, pues ni siquiera tiene amigos que lo inciten a la aventura. El oficial les muestra un video de seguridad de la escuela en el que se ve a Michael de pie en la salida. De inmediato surge la incógnita: ¿a dónde pudo haber ido sin que nadie lo notara? La atención recae sobre Wendy, quien debía llevarlo a casa. Ella, nerviosa, asegura que estaba en la entrada pero que se distrajo por un momento. Su madre, desesperada, comienza a alterarse, y poco a poco Wendy también. De repente el teléfono suena, por lo que Wendy, controlando su ataque de pánico, atiende la llamada, pero al otro lado de la línea solo escucha una inquietante música. Su madre, al notar su expresión, le arrebata el teléfono y pregunta quién llama. Entonces una voz responde para pedirle que no se preocupe por Michael, pues él lo llevará al país de nunca jamás. Don't worry about Michael. Please. I'm gonna take him to Neverland. Horrorizada, la mujer sale de inmediato junto a su hijo John, mientras el oficial decide actuar y Wendy asimila lentamente la situación. En la casa de Peter, Michael yace desconsolado sobre la cama cuando su captor entra nuevamente en la habitación.
Sabe que el niño está despierto y le propone jugar un divertido juego de Marco Polo. Michael deberá cerrar los ojos y contar hasta 10, mientras Peter se esconde. Aterrorizado, el niño se incorpora y avanza por el pasillo. Aunque el miedo lo paraliza, sigue el juego para mantenerse con vida. Sin embargo, una extraña presencia lo inquieta aún más, llevándolo hasta una habitación repleta de maniquíes envueltos en plástico. En su desesperación encuentra una ventana e intenta abrirla, pero está atorada. Cuando finalmente lo consigue, tropieza y derriba unos frascos de vidrio. Con la piel helada y la respiración entrecortada, vuelve a preguntar si Marco está en la habitación. Desde entre los maniquíes, Peter lo sorprende haciendo que Michael pierda el equilibrio y caiga. En el más absoluto silencio, este monstruo se acerca y encuentra el regalo de cumpleaños de Michael, el que Joey le dio. Con una sonrisa perturbadora le pregunta si Joey es su amigo y si quiere que lo lleve con él, pero el niño, sin dudarlo, responde un rotundo no. Peter lo observa con atención y en un tono melancólico le recuerda lo especial que es. Le asegura que tiene grandes planes para él en un lugar donde siempre podrá ser un niño. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Michael se niega a compartir ese destino con su amigo. Mientras tanto, en casa, Wendy está cada vez más preocupada. Su madre no ha dormido en toda la noche, por lo que nuestra protagonista le ruega que descanse al menos un poco, pero ella, consumida por la angustia, solo puede pensar en lo injusto que ha sido todo para su hijo. Más tarde, la chica se reúne con la hermana de Joey y le cuenta que ha estado contactando a varias personas que han vivido experiencias similares. En su búsqueda, ha encontrado una dirección en Ashtown, donde alguien pasó por lo mismo, y decididas a obtener respuestas, emprenden un largo viaje hasta la casa de ese hombre. Al llegar, Steven les cuenta con pesar que perdió a su hijo Timmy hace muchos años. La policía jamás lo encontró. Con la voz entrecortada, intenta recordar lo poco que aún persiste en su memoria. Steven relata que una tarde de otoño su pequeño Timmy salió de casa con la intención de visitar a un amigo, pero el tiempo pasó, anocheció y nunca regresó. Sin embargo, la verdad es mucho más aterradora. Aquella tarde, un siniestro payaso se cruzó en su camino y Timmy jamás volvió a ser visto. En aquellos tiempos, Steven comenzó a desesperarse y decidió llamar a la casa del amigo de su hijo para saber por qué Timmy no había regresado. Sin embargo, la respuesta que recibió lo llenó de un terror indescriptible. Su hijo jamás había llegado allí. El pánico lo invadió mientras intentaba imaginar dónde habría estado todo ese tiempo. Fue entonces cuando recibió la misma inquietante llamada que Wendy atendió la noche anterior. Mientras Steven le desea a Wendy la mejor de las suertes en la búsqueda de su hermano, la escena se traslada a una carretera solitaria, donde un autobús escolar se ha detenido. Una peculiar camioneta bloquea el camino, aparentemente averiada. El conductor del autobús baja y se acerca al vehículo, pidiéndole al dueño que lo mueva para poder seguir su ruta. Pero Peter, oculto tras una siniestra máscara, lo observa en silencio hasta que poco a poco se acerca, intimidándolo con su presencia. Su mano derecha, escondida detrás de su espalda, empuña un arma y sin dudarlo ataca al conductor, acabando con él en cuestión de segundos. Luego, con una calma perturbadora, se dirige hacia el autobús. En su interior, los niños han presenciado toda la escena y el miedo se apodera de ellos lentamente. Cuando Peter sube al vehículo, algunos pequeños intentan esconderse. Sin embargo, él se retira la máscara y con una sonrisa los invita a acompañarlo al país de nunca jamás. Pero al notar que ninguno acepta su oferta, su expresión cambia. La dulzura fingida se disipa y sin dudarlo decide acabar con todos. Mientras tanto, en su cautiverio, Michael luce cada vez más maltratado. Desesperado, intenta usar su teléfono para comunicarse con alguien, pero la señal sigue ausente. En ese momento, Tinkerbell entra a la habitación con una expresión amigable. Se presenta con él mientras retira la bandeja de comida e incluso le agradece sus buenos modales. Michael aprovecha la oportunidad para hacerle ver que nada de lo que está sucediendo está bien, pero ella, con absoluta devoción, defiende a Peter, asegurando que nunca jamás está cada vez más cerca y que, por ello, deben encontrar a más niños antes de que sea demasiado tarde. Antes de irse, Michael le pregunta cuánto tiempo lleva allí. Con cierta nostalgia, Tinkerbell le responde que fue la primera en ser elegida. Sin embargo, admite que no se siente atrapada y que, de hecho, está allí por voluntad propia. Luego, le recuerda a Michael que Peter lleva a los niños a un lugar mucho más especial y maravilloso de lo que cualquiera podría imaginar. Intrigado, Michael le cuestiona por qué. Si ese sitio es tan increíble, Peter aún no la ha llevado allí. Tinkerbell le responde con calma. Ha tenido que esperar porque ella es diferente, pues es un hada. De inmediato toma un libro y se sienta junto a él, mostrándole el motivo por el que ha decidido seguir a Peter. Sin embargo, nada de lo que dice logra cambiar la opinión de Michael.
quien solo puede pensar en su familia y en cuánto los extraña. Mientras tanto, en casa, John llega de repente completamente conmocionado. Su hermana corre a atenderlo y al notar su estado le pregunta qué sucede. Apenas logrando hablar, él le pide que encienda las noticias, pues la policía ha encontrado los cuerpos de varios niños sin vida en la carretera y un miedo indescriptible se apodera de ambos al imaginar lo peor para Michael. Mientras el monstruo se limpia la sangre del cuerpo, ríe al recordar a todas sus víctimas. Luego decide inyectarse más polvo loco, permitiéndose ver la silueta de Peter Pan en las paredes. Entre risas le promete que lo enviará esa misma noche. Sin embargo, su momento de éxtasis se interrumpe con la presencia de Tinker Bell. Ella lo observa con cautela y le pregunta a dónde van ellos, pero Peter, con una expresión intrigante, le pide que se acerque. Le recuerda que ya le ha dado la respuesta antes y le cuestiona si acaso no le cree. Tinker Bell, con nerviosismo, asegura que sí, pero mientras se aproxima, él la toma por sorpresa, robándole un beso antes de reaccionar agresivamente y preguntarle si tiene otra fastidiosa pregunta para él, por lo que aterrada, ella se disculpa repetidas veces. De pronto, ambos escuchan un ruido. El secuestrador, sin apartar la vista, se desabrocha el cinturón y lo enrolla en su mano. Preparándose para lo que sea, Tinker Bell le ruega que se quede, pero él ya ha tomado su decisión. En ese momento vemos a Michael intentando escapar desesperadamente. Su intento de huida, sin embargo, fracasa cuando Peter lo atrapa y lo castiga brutalmente. What did I tell you about making that fucking noise? Mientras tanto, Wendy decide pasar la noche en casa de su amiga, incapaz de soportar el ambiente de su hogar que parece resquebrajarse con la ausencia de su hermano. Antes de irse a dormir, Joey le promete a nuestra protagonista que rezará por Michael esa noche. Toda la familia le ofrece su apoyo incondicional, asegurándole que harán lo posible por ayudar. Sin embargo, a pocos metros de distancia, Peter se encuentra acechando la casa, sosteniendo una fotografía de Joey y Michael. En la habitación de su amiga, Wendy sigue investigando en internet hasta que observa el reporte sobre la masacre del autobús escolar. Su corazón se acelera al encontrar una actualización sobre su hermano. Aunque la reportera no revela el nombre de la víctima, menciona que la familia recibió una inquietante llamada telefónica. Wendy, con la esperanza de que Michael siga con vida, intenta indagar más, pero de repente la conexión a internet se corta. Mientras nuestra protagonista descansa en la habitación, su amiga duerme en el sofá de la sala, ajena a la presencia de un siniestro payaso que merodea en el exterior, buscando la manera de entrar. Cuando Peter finalmente accede a la casa, no pierde el tiempo y aniquila rápidamente a su primera víctima. El forcejeo y los gritos desgarradores despiertan a Wendy, quien, paralizada por el horror, escucha cómo la familia que la acogió se convierte en el siguiente blanco de la masacre. Incapaz de creer lo que ve en sus ojos, nuestra protagonista observa horrorizada cómo Peter acaba con todos. Desesperada, se encierra en la habitación y finge que jamás estuvo allí. Cuando Peter entra y revisa debajo de la cama, no encuentra rastro de alguna otra presencia, pues Wendy ha logrado escapar por la ventana, adentrándose en otra parte de la casa para esconderse. Sin aliento, se refugia en la habitación de los padres de su amiga, pero el alivio dura poco. El cuerpo sin vida del padre yace ante sus ojos. De repente alguien se abalanza sobre ella. Es la madre de su amiga, aún con vida, que le ruega que la desate. Pero Wendy, paralizada por el miedo, no reacciona a tiempo, dándole oportunidad a Peter de encontrarla, por lo que antes de que él entre a la habitación, la mujer esconde a Wendy para protegerla, pues este monstruo no tarda en arrebatarle la vida. Poco después, nuestra protagonista ve al demente llevándose a Joey en su camioneta. Armándose de valor, toma su teléfono y corre tras ellos, dejando atrás la casa ensangrentada. Cada imagen que encuentra en su camino la destroza, pero el deseo de salvar a su hermano la llena de valentía. Mientras tanto, dentro del vehículo, Tinker Bell observa a Peter con una extraña inquietud. Por primera vez parece sentirse culpable al verlo disfrutar del sufrimiento ajeno. Wendy llega hasta la casa del secuestrador y, oculta en la distancia, ve a Peter arrastrando a Joey al interior. Sin dudarlo, decide entrar en silencio, asegurándose de no hacer el más mínimo ruido. Se esconde constantemente para no ser descubierta, pero accidentalmente termina en la habitación de Peter. Antes de que él la vea, se oculta en el closet, sumida en la oscuridad. Desde allí contempla las cicatrices que marcan el cuerpo del secuestrador, que se prepara para visitar a Michael y poder mostrarle con alegría que ha traído a su amigo Joey. Para calmar al niño, Peter le cuenta una historia sobre Nunca Jamás, asegurándole que es allí a donde se dirigen. Luego extiende su mano para llevárselo. Tembloroso, Joey duda, pero tras confirmar que no le harán daño, cede para evitar ser lastimado. Sin embargo, apenas le da la mano a Peter, Michael trata de separarlos sin éxito, pues Tinker Bell interviene, rogándole que se calme. En ese instante, Wendy sale de su escondite para cargar su teléfono y pedir ayuda, pero antes de que pueda hacerlo, ve como Peter lleva a Joey a otra parte de la casa.
Sin tiempo para esperar auxilio, toma un arma y avanza decidida. Recorre los oscuros y tenebrosos pasillos sin notar que el peligro acecha más cerca de lo que imagina, mientras intenta manipular el cableado de la propiedad. Tinkerbell la sorprende y le pregunta quién es. Wendy, desesperada, solo quiere recuperar a su hermano. Pregunta si está allí y le suplica ayuda para rescatarlo. Sin embargo, en ese instante la mujer le ordena que se esconda ya que el lunático se acerca con Joey. Rápidamente, Wendy entra en la habitación donde Michael ha estado cautivo y encuentra a su hermano, quien estaba a punto de defenderse de Peter. Mientras tanto, la culpa comienza a consumir a Tinkerbell al ver las atrocidades que su amigo comete. Cuando él se le acerca, ella mantiene cierta distancia, sin poder disimular su inquietud. Peter, consciente de su conflicto, le recuerda que todo lo hacen por el bien de los niños y que no pueden detenerse, pues solo así pueden protegerlos. Tinkerbell, cada vez más dudosa, le pregunta qué ocurre en la habitación donde encerró a Joey, pero él evade el tema y en su lugar le habla de cómo todas las personas en su vida lo han abandonado en algún momento. Mientras toma una jeringa, se reconforta al recordar que Tinkerbell nunca lo ha dejado. Para distraerla, le ofrece el polvo de hadas que tanto le gusta, esperando que olvide el asunto. Pero ella insiste, sin obtener respuestas. De repente, el teléfono de Wendy se enciende y comienza a vibrar con múltiples notificaciones. Peter se percata de inmediato. Furioso, exige saber quién se esconde en la casa, por lo que ella intenta calmarlo suplicándole que no lastime a los niños. Pero su rabia solo aumenta. Con voz amenazante le recuerda que están salvándolos y le ordena que no haga más preguntas. I'm saving them. And who the fuck are you to question me now? Society rejected you. Where are they? Mientras tanto, nuestra protagonista busca desesperadamente una salida para ella y Michael, pero debe lidiar con el pánico de su hermano. En ese momento, Peter se dirige hacia la habitación, por lo que Michael, aterrorizado, le pide a su hermana que se esconda. Apenas a tiempo, Wendy logra ocultarse antes de que Peter entre. Este psicópata mira a Michael con suspicacia y le pregunta dónde está Joey, pero este, en tono amenazante, le dice que sabe que alguien más está en la casa y le advierte sobre las terribles consecuencias de mentir. Según él, quienes engañan pierden su oportunidad de llegar al país de nunca jamás. Con una sonrisa perversa le explica que, si no logran alcanzar ese maravilloso mundo, deberán enfrentar castigos mucho peores. Estarán solos, sumidos en el dolor por el resto de sus vidas. Peter asegura que él mismo se ha encargado de demostrar una y otra vez que nadie puede mentirle sin pagar el precio. Pero antes de que pueda continuar con su aterrador discurso, Wendy deja caer sobre él un oso de peluche, logrando aturdirlo por un momento. Aprovechando la oportunidad, ella y Michael corren hacia una salida. Sin embargo, antes de que puedan escapar, Tinkerbell aparece con un cuchillo en mano, disculpándose, ya que no puede dejarlos ir. En ese momento, Wendy lo reconoce. Es Timmy, el hijo perdido de Steven, quien ha estado secuestrado durante más de 20 años y sometido a un lavado de cerebro. La joven le dice que su padre lo extraña profundamente. Al pronunciar su verdadero nombre en voz alta, Timmy cae en un estado de shock, momento que Wendy aprovecha para confesarle que sabe perfectamente lo que está sucediendo y que debe ayudarlos a escapar. Lleno de culpa y sentimientos encontrados, Timmy suelta el cuchillo y los deja ir antes de que Peter los descubra. Mientras tanto, Michael se esconde bajo una mesa y observa el teléfono de su hermana colgando del cargador. Aprovecha la oportunidad para llamar a la policía, aunque no puede hablar, ya que su secuestrador ha seguido a Tinkerbell hasta la cocina. Timmy, por su parte, le reprocha que le ha mentido durante años, robándole demasiadas veces la oportunidad de regresar a casa, a lo que Peter le respondía que nadie lo esperaba allí. Le insiste que siempre vio un gran potencial en él, pero Timmy, agotado de tantas mentiras, ya no lo cree. Wendy, por su parte, continúa recorriendo la casa en busca de Joey. De repente se encuentra con un ataúd de madera cerrado. Con mucho cuidado y miedo retira la tapa y afortunadamente encuentra al niño aún con vida. Mientras tanto, la operadora en el teléfono de Michael, al percatarse de que no puede hablar, le avisa que rastreará su teléfono. El monstruo furioso le responde a Tinkerbell que ya no la considera digna de ir a nunca jamás, ya que al final del día solo es otro fracasado. De repente, ambos empiezan a forcejear hasta que Timmy es superado y arrojado a la mesa, en donde es sometido a un dolor insoportable con sus propias manos, harto de la insolencia de los niños. Michael, escondido, observa la brutal escena en completo silencio, incapaz de hacer nada. Mientras tanto, Wendy encuentra una salida con Joey y le pide que corra lo más rápido posible, sin importar lo que escuche o vea, pues debe pedir ayuda para que todos puedan salir de allí. Apenas el niño huye, nuestra protagonista empieza a escuchar un extraño ruido proveniente del oscuro pasillo. Al acercarse, descubre una fotografía de James en el suelo, hasta que de repente una figura emerge de entre las sombras, asustando a Wendy. Al escuchar su grito, Peter se apresura a salir.
sabiendo que el niño está cerca. Sin embargo, Michael, en un intento desesperado por huir, ataca su pierna. Finalmente descubrimos que James sigue vivo. Ha sido torturado durante 15 años para ser transformado en el Capitán Garfio. Consciente de que Peter se acerca, ella no tiene más opción que dejar al hombre allí. Sin embargo, cuando el monstruo la encuentra, la sorprende y trata de atraparla, forcejeando con ella en el suelo. La joven intenta impedir que vea, pero sus dedos son atrapados por los dientes del enemigo. Llena de miedo, dolor y furia, arremete contra él, usando todo lo que tiene a su alcance. Observa, horrorizada, cómo Peter envía a Tinkerbell al más allá con un golpe de su pesada bota. Decidida a defenderse, toma una jeringa y la inyecta en el cuello del hombre, logrando marearlo lo suficiente como para anular su visión. No obstante, sigue viendo a Peter Pan, quien le hace señas sobre lo que debe hacer realmente. Nuestra protagonista intenta esconderse, pero se lastima el pie con un vidrio. Consciente de que el secuestrador está cerca, decide parar sus hemorragias para ocultarse, ya que este no tarda en destruir la puerta e intentar seguir el rastro de sangre que Wendy ha dejado. Sin embargo, todo resulta ser una trampa ideada por ella para reducirlo momentáneamente y escapar a buscar a su hermano, quien, cegado por el miedo, no se atreve a salir de su escondite hasta que ella lo encuentre. Pero en ese momento, Peter aparece y logra alcanzarlo, impidiéndole el paso a nunca jamás. En ese instante, Wendy llega para salvar a su hermano, aunque resulta gravemente herida. Los protagonistas se embarcan en una feroz pelea a muerte, hasta que, sin una aparente salida, el desalmado monstruo intenta dialogar con ella. Sin embargo, Wendy tiene cierta ventaja en el enfrentamiento y con brutales golpes logra llegar a sus ojos para hacerle pagar por todo el daño que ha causado a los niños, aunque la herida en su cuello se hace cada vez más grave. De repente, Michael aparece aprovechando la oportunidad para reducir al secuestrador. No obstante, Peter se levanta nuevamente, dispuesto a acabar con ellos de una vez por todas. Pero desde la oscuridad, el Capitán Garfio aparece para acabar con él, arrastrándolo al infierno en donde estuvo encerrado por años. Dejando a los chicos solos y aliviados con la llegada de la policía. Un año después, esta hermosa familia celebra el cumpleaños de Michael, dándole regalos y sintiéndose nuevamente unida. Sin embargo, en medio de la celebración, Wendy atiende una llamada y, al escucharla, vuelve a oír la misma terrorífica melodía.